Arte en lugar de justicia, representar la paz inconclusa en Colombia, trata de la historia de un país que tuvo 9 guerras civiles en el siglo XIX y esta guerra de transición, la guerra de los 1000 días, que representó además la pérdida de lo que hoy conocemos como Panamá, con un momento transicional determinante en 1948 tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el líder político liberal casi seguro presidente, a partir del cual se irradió la violencia en distintos sectores del país de manera más marcada, representando también el surgimiento de los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares que se mantienen vigentes a la fecha y que tuvieron particularmente las autodefensas o grupos paramilitares un resurgimiento en la década de 1980. Obviamente contemplando también la existencia de las Fuerzas Armadas del Estado aquí, espacio territorial de capacitación y reincorporación de los desmovilizados de las FARC-EP. Y también una seguidilla de acuerdos de paz que se convierten casi que en un tic para los gobiernos, para los procesos políticos en Colombia. Y acuerdos de paz que no, algunos de ellos no se han fraguado y otros de una manera más bien parcial. eh, y que han dado lugar al rearme, al reenmontamiento de las fuerzas insurgentes y al nuevo enfrentamiento en otros contextos y con otras dinámicas. Esta investigación interpreta las estrategias simbólico-discursivas presentes en un conjunto de piezas de arte visual colombiano vinculado a la noción de paz entre 2005 y 2022. Se asume que la representación de la paz y su frontera con la violencia ocurre a través de 4 vías, principalmente. La primera, arte como solicitud de justicia, es decir, que alude a los hechos violatorios y exige la aplicación de la ley. Arte en lugar de justicia, que conmemora una paz en proceso sobre la idea del borrón y cuenta nueva. Arte como vía de paz, que enfrenta el conflicto y lo trasciende. Y arte crítico sobre la paz, que se pregunta acerca del fenómeno de la paz, sus procesos y paradojas. La temporalidad que planteó ocurre entre 2005 y 2022, es decir, entre la Ley de Justicia y Paz que da lugar al acuerdo entre Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y Estado colombiano, y el informe final de la Comisión de la Verdad, entregado en 2022, derivado del acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y el Estado. Este trabajo pues, propone un corte social interpretativo mediante un modelo metodológico hermenéutico crítico. Hermenéutico porque ofrece un horizonte exegético y crítico porque traza la lectura de mundos y la construcción de un sistema. La recolección de datos pues, ha sido documental mediante búsqueda y análisis de información visual, audiovisual de las piezas y textos de diversa índole, además de entrevistas semiestructuradas a los agentes que generaron las piezas y también a especialistas en el contexto del arte contemporáneo colombiano. El corpus centra sus intereses en los marcos institucionales y autónomos, debido a que los agentes pueden revelar marcas ideológicas y por tanto políticas que orienten la interpretación de los procesos de negociación y la firma de los acuerdos mencionados. Este corpus está, digamos, derivado de 244 piezas vinculadas conceptualmente al tema del conflicto social armado en Colombia que revisé en distintos medios expresivos, entre el dibujo y el cine, pasando por la fotografía, el video, la instalación, el performance, etc. De esas 244 piezas, hay 48 que aluden al tema de la paz, lo cual representa aproximadamente una quinta parte. Las bases del modelo están estructuradas a partir de algunas ideas de Pierre Bourdieu, de Walter Benjamin y Nelly Richards, que hacen esta división en el proyecto entre arte por el arte y arte político, intermediado por el arte crítico. El arte político subdividido a su vez en arte sobre la violencia y arte sobre la paz, además de otras posibles vías que no se contemplan en la investigación, y el arte sobre la paz dividido en arte en lugar de justicia y arte como vía de paz.
Nos vamos a centrar en la primera, arte en lugar de justicia, el cual plantea la idea de que el conflicto y las razones del mismo se han resuelto sin que esto ocurra plenamente, pues validan la existencia de una paz inconclusa y la hacen creíble. Se trata pues de una conmemoración de una paz negativa, es decir, en proceso sobre la idea del borrón y cuenta nueva. Establezco estas ideas a partir de un diagrama en el cual se establecen los postulados de Johann Galtung, un investigador que propone una fase visible de estos procesos. De un lado, la violencia directa o la guerra, homicidios, en contrapunto con la paz negativa o ausencia de violencia directa. Y en el plano invisible, la violencia estructural, es decir, la pobreza y la desigualdad en correlación con la paz positiva, que es su antinomia, justicia social, igualdad. Y por el otro lado, la violencia cultural, es decir, la justificación social de la violencia, correlacionada con la cultura de paz, es decir, la resolución pacífica de conflictos. El arte, en lugar de justicia, suele ser la vía favorita de los contextos diplomáticos, ya que el Estado precisa de la ratificación y el consenso, pues allí se omiten sin atenuantes las objeciones. Se trata entonces de una respuesta sin historia respecto a las razones y la trayectoria del conflicto, sin responsables ni deudas en términos de verdad y justicia, y sin compromisos en lo concerniente a la reparación, a las garantías de no repetición y los términos posibles de una paz estructural. Tenemos una nueva subdivisión para el caso del arte en lugar de justicia que veremos en esta presentación. De un lado los memoriales a las víctimas y del otro lo que denomino proyección de paz. Tenemos entonces un arte conmemorativo que llamaremos memorial a las víctimas, es decir, la simbolización de un pasado violento y consumado, y una segunda vía a través de iniciativas autónomas, es decir, agenciadas por artistas o colectivos o comunidades de especialistas en las ciencias humanas y también en otras disciplinas vinculados eventualmente a artistas que reproducen estereotipos de la paz. A eso lo denominaremos proyección de paz, lo cual supone una percepción acrítica que da por sentada la paz sin atender a sus procesos y dificultades implícitas. En el caso del acuerdo AUSA-Estado, Autodefensas Unidas de Colombia-Estado, se representa una paz sin verdad a través de estas piezas de arte, sin justicia, sin reparación, una paz de protocolos llena de inconsistencias y encubrimientos. Uno puede preguntarse, ¿no? ¿Puede haber una representación de la paz bajo estos términos? Claro que sí. Galtung denomina esto una parodia del concepto. Y por el otro lado, en el acuerdo FARC-EP-Estado, firmado en 2016, en 9 años de su firma, podemos decir que dos de sus puntos más débiles en términos de cumplimiento son la reforma rural integral con el 9% y la participación política con el 14% de las disposiciones satisfechas en su totalidad, según el Instituto Kroc, que es veedor de este proceso. Y estos dos puntos son justamente los que atañen a las causas históricas del conflicto, es decir, la tenencia y el uso de la tierra y por el otro lado la representatividad política. El memorial a las víctimas pues hace parte del panorama de la memoria simbolizada en torno al enfrentamiento armado, en el cual podemos inscribir esculturas, monumentos, puertas, torres, obeliscos, etc. Este repertorio expresivo tiene la función social de rememorar la muerte violenta y sus razones. Hay en todos estos signos un propósito que superpone los horrores del pasado al presente para no olvidar, para no repetir. Pareciera ser la proclama. Memorial viene de la lengua inglesa, quiere decir objeto, a menudo grande y de piedra, hecho para preservar la memoria de un suceso, una persona o un grupo de personas. Es un llamado a la memoria. Los memoriales son un tema establecido en el arte durante un posacuerdo o tras la finalización de una guerra, muchas veces para honrar a quienes murieron en el enfrentamiento, pero también para referirse a hechos atroces e inhibir su repetición. Tiene muchas lecturas esta idea del memorial. El sociólogo John Nagel plantea la idea de que en la práctica de la memoria, en vez de optar por la catarsis y la redención que suele derivar de los memoriales, se debería priorizar la función educativa para evitar la repetición, mientras que el investigador José Falconi se pregunta por la violencia estructural y dice, ¿cómo es posible
pensar en memoriales si aún el problema no ha sido resuelto. En, en ese sentido, él plantea la transformación del espacio de memoria en una fase previa, es decir, un espacio de denuncia acerca de los hechos presentes. En el acuerdo entre las FARC, EP y el Estado se estipuló la construcción de 3 monumentos con las armas entregadas por el grupo guerrillero. Uno se emplazaría en Colombia, el otro en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y otro más en Cuba, país garante de las negociaciones entre 2012 y 2016. A la fecha solamente se han realizado 2 piezas. Fragmentos, obra de la escultora Doris Salcedo, en el centro de Bogotá, y Cusi Causay, del artista colombiano nacido en Chile, Mario Paso, emplazada en Nueva York. Justamente esta es la pieza con la que se representa esta categoría de memorial a las víctimas. Este es un render de la pieza que en su versión original se pensaba que midiera unos 8 metros, con la mitad de la pieza inserta en un receptáculo de concreto. Esta pieza alude a las cosmogonías ancestrales de América, es una apropiación simbólica de una canoa o coyuco que se inserta en la tierra, que alude al tránsito entre un lugar de enterramiento hipogeo y el cielo, la dimensión mitológica. Evoca un proyectil o misil, a su vez alude a un vehículo de viaje que da lugar simbólicamente al inicio de una vida pasible. También es una forma fálica asociada a la fertilidad. Bueno, pues este trabajo fue seleccionado en una convocatoria denominada Monumento a la Paz, que fue un llamado a los artistas, víctimas y excombatientes, y que tiene 3 puntos que pues, son dignos de observación. Por un lado, la premura de los tiempos, es decir, 4 meses entre la apertura de la convocatoria y la entrega de la pieza, y menos de un mes entre la apertura y el cierre de la convocatoria, lo cual es absurdo totalmente, pero se debía a que el gobierno de Santos Calderón estaba próximo a concluir su mandato y nada garantizaba la continuidad de estos procesos. En segundo lugar, la magnitud de los requerimientos para la propuesta conjugado con los tiempos ya mencionados. Y en tercero, las limitaciones estructurales y espaciales en el lugar del emplazamiento. La escultura quedó convertida en una mitad solamente debido a todas las limitaciones, ya que los estacionamientos de la ONU estaban debajo del lugar donde se iba a poner la pieza. Al artista solo le quedó hacer la aclaración en una ficha técnica mediante un dibujo de cómo sería su pieza si se hubiera podido materializar como él la pensó. El Jardín de la Rosa está regulado paisajísticamente por una idea modernista que impide el planteamiento de gestos atrevidos. Aquí tenemos entonces el render del planteamiento del artista y la manera como finalmente se materializó esa pieza. La distancia conceptual entre lo que los líderes políticos y guerrilleros imaginaron respecto a la representación de estos monumentos, además de lo que pudieron imaginar los funcionarios de la ONU, tuvo un desenlace, por decirlo menos, abrupto. La paz simbolizada que cupo en 3 metros cuadrados, apurada, normada y mutilada. El tercer monumento que se pensaba realizar en Cuba, pues no ha sido posible, o no lo será tal vez, seguramente, ya que no quedaron armas para ese propósito y pues se acabó la voluntad de simbolizar la paz. También porque se trataba de un monumento en Cuba que tenía visos ideológicos en los cuales obviamente el grupo guerrillero podía salir posiblemente mejor librado en términos simbólicos. Quienes hicieron dos de los 3 monumentos pactados en el acuerdo, Salcedo y Opaso, fueron apedreados simbólicamente por la comunidad artística colombiana. Eh, una retaliación bastante reveladora. En esta subcategoría del memorial a las víctimas hay una excepción relevante que consiste en la dignificación de las víctimas mediante la construcción de expresiones endógenas hechas por las comunidades afectadas, que incluyen en sus elementos expresivos fotografías, fechas, nombres y referencias históricas contextuales, así como expresiones que desbordan los linderos del arte y tienen vínculo con el activismo y la defensa de los derechos humanos. El segundo apartado, digamos, se trata de la proyección de paz, que consiste en la materialización de piezas y proyectos que transmiten estereotipos cercanos a aquello que conocemos como paz negativa. Se trata de manifestaciones en las cuales no resulta determinante argumentar de manera consistente, basta con representar el bienestar inmediato. Estas piezas funcionan para la hegemonía del poder, ya que plantean una noción de la paz limitada,
pues aunque luce aparentemente comprensible, extravía sus sentidos más hondos. Aunque nadie puede cuestionar la paz, pues este tipo de representación esboza una paz inmediata que sin embargo siempre está en el futuro, quizá porque es demasiado perfecta. Si en el memorial existe una alusión a los muertos, a las víctimas, en la proyección de paz tenemos una paz luminosa, una paz ideal, que no pasa por la dificultad ni por la vergüenza del perdón, ni por el miedo a la retaliación. Para ejemplificar esta subcategoría, hablaremos de Colombia Tierra de Luz, desarrollada por el proyecto desarrollado por el fotógrafo Santiago Escobar Jaramillo, que realizó intervenciones artísticas en cerca de 30 comunidades de víctimas en distintas regiones de Colombia a partir del año 2009. Se trataba de acercamientos a través de la memoria, la poesía y la música, de modo que las personas pudieran expresar sus historias de vida, pero sobre todo sus fortalezas, es decir, aquello que les había ayudado a superar en alguna medida los hechos de violencia. Santiago hacía sesiones de fotografía construida en la que los participantes ayudaban con objetos y escenarios e iluminaban en la noche con distintos dispositivos. Este propósito de prestar ayuda está vinculado con una historia personal del artista, el asesinato de uno de sus tíos por parte de policías que él había denunciado debido a que traficaban drogas cerca de su finca. Santiago tenía 12 años en ese entonces y a través de la imaginación logró superar este trauma. Fue por eso que él pensó que podía ayudar a otras personas con esa misma estrategia. Con el tiempo, la propuesta vinculó, además de las víctimas, a agentes armados, es decir, excombatientes de las FARC-EP y miembros de las Fuerzas Armadas del Estado. Este proceso de trabajo pues, generó una notoriedad del artista en el contexto del arte y una crítica muy fuerte porque no había, digamos, este tipo de acercamientos a las víctimas desde la visualidad en Colombia. Santiago responde a las críticas asegurando que respetó a las víctimas, que no creó falsas expectativas ni fue más allá de sus solicitudes iniciales. Además, considera su trabajo como un acto de confianza en el que las personas participan o participaron sin nada a cambio. Este proyecto ha circulado como una serie de actos simbólicos de reparación a las víctimas de la violencia del conflicto armado que hacen uso de la fotografía y el arte como medios. Asimismo, se considera las fotografías enmarcadas que el artista entrega en las comunidades como memoriales para ser colgados por las víctimas en sus casas. Pues bien, la proyección de paz hace uso problemático de algunas nociones que fueron vinculadas a los acuerdos ya mencionados, como los actos simbólicos, la reparación en los memoriales. Son apenas una consecuencia de una paz anticipada, es decir, una paz mágica en la que las víctimas no han sido resarcidas, los reincorporados no tienen la garantía de que se respetarán sus vidas y los desplazados tienen posibilidades de regresar a las tierras que les fueron despojadas. Finalmente, pues las conclusiones. Esta noble tarea de representar la paz se aproxima al símbolo casi inconsciente de referencias bastante manidas como la paloma, el memorial, la redención de las víctimas, la ilustración del acuerdo. Otras formas más complejas, fundadas en la duda, la reflexión y la paradoja, parecieran ser inapropiadas para este tipo de momentos. Las prácticas artísticas que integran la categoría de arte en lugar de justicia enarbolan una paz que esconde el significado informado de la noción de paz. En el lugar del duelo memorial o en la imagen del optimismo se queda todo, es decir, la proyección de paz. La proyección de paz plantea una postura acrítica y escueta que supone la representación de una paz superficial, esta paz automática sin proceso, esta paz instantánea apenas ilustra y confunde, pues es justamente su representación la que impide entender la complejidad del fenómeno. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.